Bueno, seguimos recorriendo la muestra, en este caso estamos en el stand del Club Citroën, donde este año se están festejando los 60 años del mítico DS, y la verdad que en la Argentina tengo que reconocer que nunca vi tantos DS en orden de funcionamiento, todos juntos. Sí, es un hecho inédito. Bueno, el auto lo merece. Fue un auto icónico para la marca y realmente creo que fue el auto más tecnológico del siglo XX. Coincidimos plenamente. Contanos, bueno, un poco la cantidad de autos que tienen, porque deben faltar en orden de marcha 2 o 3 y no más. Sí, es un auto muy curioso el DS porque en Argentina no se comercializó. Fue un auto que entró por particulares, embajadas o por directivos de Citroën. O sea, uno iba a una agencia de Citroën y no podía comprar un DS. Claro. Entonces es un coche que no se encuentra todos los días en la calle, ¿no es cierto? Y en esta oportunidad tenemos el gran orgullo, la gran suerte de tener desde un ID19, que fue, digamos, la versión más económica que sacó DS, hasta un DS23, que era un coche muy equipado. Uno de los más lujosos. Uno de los más lujosos, ya venía con inyección electrónica. Bueno, la suspensión hidroneumática fue un clásico en todos estos modelos y marcó una revolución. En el año 55, cuando se presenta en el Salón de París, fue un auto que la prensa francesa lo llamó la bomba Citroën, porque en apenas 45 minutos se vendieron 749 ejemplares y al final del salón se había vendido casi 80.000 autos. Y sí, es que el auto se despegaba de cualquier auto competidor o incluso mucho más costoso, no solamente en los aspectos técnicos o mecánicos que vos mencionás, sino también en el diseño. Parecía 20 o 25 años avanzado a su época. Sí, este auto fue diseñado por un artista que era Flamilio Bertoni, que era un escultor. Entonces él logró hacer una silueta muy fluida, muy moderna y que realmente rompía con los moldes preestablecidos en los años 50. Y logró que los ingenieros no le modificaran la silueta, adaptando toda la parte mecánica, que es lo que siempre suele suceder. Sí, la ventaja que hubo en Citroën en esos años 50 es que había un plantel formado por Lefebvre, que había trabajado en el proyecto 12B, bueno, Bertoni, Paul Magués, y todos ellos se entendían muy bien y lograron esta maravilla del siglo XX. Bueno, nos encontramos en el stand del Club Peugeot. Gracias, Sergio, por darnos la bienvenida. Y lo que vemos, bueno, obviamente están festejando los 60 años del 403, salvo el furgoncito que se coló. Tenemos unos cuantos ejemplares del primer auto que Peugeot fabricó en la Argentina, ¿no? Tenemos toda la variedad de los modelos que fueron saliendo en Argentina, desde fabricación nacional, algunos importados franceses, las variantes más extrañas para el mercado argentino, que puede ser la rural o la convertible. Algunas versiones réplicas de los autos de carrera de la época, de la década del 60. La famosa pick-up T4B, también un desarrollo importante que se hizo aquí en Argentina. Y el camioncito, que es el estandarte del club y que tiene la particularidad de tener mecánica de Peugeot 403. Exactamente, un furgón que se usaba en Francia para todas las tareas de repartir y todas esas cosas. Y además de, bueno, estos autos que vemos acá, obviamente, ¿qué otros Peugeot encontramos en el club, aunque no hayan traído acá? ¿Está abierto a autos de qué año a qué año? El club analiza todos los autos de la línea Peugeot, desde principios de siglo, hasta las variantes extrañas que quizás no son tan antiguas, pero que sí tienen un interés importante para el club, como puede ser los 205 de la versión de Rally, o 405 y otros vehículos. Fundamentalmente por la cantidad de socios, los vehículos más populares aquí en Argentina son el 403 y el 404 o los 504.
Bueno, Guillermo, felicitaciones por el auto que me decías detrás de cámara, que está en la familia de 0 kilómetros, era de tu papá. Sí, de diciembre del 63. Lo compró mi padre 0 kilómetros a Green. Y recuerdo, pues yo era un niño, pero me acuerdo que fue una semana después, pocos días después de haberlo matado a Kennedy, Ajá. en diciembre del 63. Kennedy murió en noviembre. O sea que me quedó un recuerdo para toda la vida. Bueno, y el auto, salvo me decías que de hacerle la pintura, por un desgaste lógico, el auto se ha mantenido a través de los años y nada más que eso. Absolutamente. Lo único que le hice pintura, porque ya estaba opaca, no levantaba más brillo, de tantos años, 52 años. Entonces lo único que hice fue pintarlo y absolutamente nada más. Todo lo que ves es de fábrica. Bueno, y acá justo tenemos un ejemplar de los nacionales y un ejemplar de los franceses, que vemos algunas diferencias. Hablanos un poco de las diferencias que hay. También vemos la moldura. Bien, fundamentalmente no tiene techo corredizo. Este es el año 57, no tiene techo, tiene techo rígido. El león de la máscara de capó, que fueron de los primeros. Los paragolpes de acero inoxidable, que acá por un problema de impuestos vinieron sin paragolpes de acero inoxidable y se les ponían estas defensas. Y después básicamente es el mismo auto, la misma cilindrada, el mismo auto. Tapicería, también se tapizaban acá los autos. En el caso este sí, el tapizado es nacional. En el caso este originalmente vino con tapizado de franela, a bastones, no plástico, sino de tela. Sí. Ha habido diferencia con el correr de los años, pero es el mismo auto. Y las molduras laterales también, estas son más delicadas, ¿no? Más finitas. Las molduras estas son más finitas, estas son un poco más anchas. No tiene la moldura de capó esta. Claro. Pero sí, la silueta es el mismo es similar. 403 de toda la vida. Ahora, este debe ser de los pocos que hay de los primeros años de 403 acá en la Argentina. Sí, hay muy pocos. La mayoría desaparecieron, lo que quedaron entraron por vía diplomática. El primero que entró al país fue en el año 56, que lo trajo... O sea, al año de haber salido. Al año de haber salido en París, lo trajo Millet y Rivero Edo. Y después han ido desapareciendo, quedan muy pocos en este estado, ¿no? Sí. Pero marcaron un hito. ¿Cuál es el modelo que más abunda en el club? ¿403, 404? Ambos. Hay fanáticos de 403 y fanáticos de 404. Yo de hecho tengo un 404 también que era de mi suegro, así que seguimos en la tradición. Bueno, muchas felicidades por el auto, la verdad que está hermoso y gracias por la nota. Muchas gracias.